Bueno, muy buenas noches a todos. En nombre del CIPES y del Colegio Jesús María les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que se ha denominado Educar en tiempos de incertidumbre, padres consistentes, hijos saludables. Hoy vamos a tener la tercera de las 8 charlas que conforman este ciclo de conferencias y brevemente voy a presentar a nuestro disertante Rafael Ibarzábal. Bueno, Rafael es maestro con un posgrado en diseño y desarrollo curricular, licenciado en pedagogía, bachiller en teología y pastoral, egresado del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, egresado de la licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay, profesor egresado de la Escuela Internacional de Expresión con especialidad en lenguaje audiovisual. Fue director de la formación práctica del Profesorado de Enseñanza General Básica de Bilbao, España, y posteriormente director del Departamento de Psicopedagogía. Tuvo activa participación en el proceso de la reforma del sistema educativo español a comienzos de la década del 90 como formador de formadores. Actualmente es miembro directivo del CIPES y director general del Colegio Jesús María. La conferencia de esta noche se denomina Adolescentes, todo a su tiempo, las salidas, los amigos, el ambiente, los riesgos. Y bueno, esperemos que disfruten de la charla y muchas gracias por acompañarnos. Abnegado padre y jubiloso abuelo. Que son los títulos más difíciles de sacar, ¿eh? Todo lo demás es cuestión de tiempo, de esfuerzo, de cabeza, pero estos dos de padre y abuelo llevan toda la vida. Bueno, vamos a encarar esta tercera conferencia. Ustedes saben que las dos anteriores, los que participaron, fueron un intento de crear el marco de referencia. Cuestiones muy básicas, fundamentos, criterios y opciones que luego vamos a ver cómo se traducen en las distintas edades. Vamos a hablar ahora de los adolescentes y de la adolescencia. O sea, que yo me siento como que voy a dar examen. Porque uno no sabe cuándo se termina. Porque siempre queda algún fleco por ahí, que como te agarre mal parado, te hace temblar. Porque la adolescencia es ese tránsito, ese recorrido hacia la unificación personal, hacia la vida adulta. Haz olos. Porque algunos han dicho, adolescente, el que adolece. No adolece de nada, pobre. Es un tipo normal. No, haz olos, hacia la unidad, hacia la globalidad, es decir, hacia la unificación. Y es un tránsito que en nuestra cultura occidental, por una serie de factores, se alarga, y se alarga, y se alarga, y se alarga. Y es cada vez más lento, ¿verdad? Hay otras culturas donde ni existe. Se pasa de la niñez a la adultez, ¡pum!, en un paso, con un rito de iniciación, y ahí empezamos. Pero nosotros vamos más lentos, vamos más despacio, nos vamos alargando en ese tránsito hacia la unificación personal, porque además, en un contexto complejo y muy desafiante, son muchas las cosas que hay que resolver. Y a veces esto lleva más tiempo. Pero además, como decíamos el día pasado, en un patrón cultural donde lo joven se convierte en criterio de discernimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, de lo bello o no, pues todavía la adolescencia se tiende a alargar más. Por ese criterio, por ese símbolo, ¿verdad? Esa especie de condena que tenemos a ser eternamente joven a cuenta del jumping, footing, dancing, jogging, puenting, lifting, bajing, subing y alimenting como pueda. Y ahí andamos intentando mantener firme la cola, intentando estirar la cara, pero ustedes saben que hay que elegir o una cosa o la otra. Las dos a la vez es bastante difícil.
o intentamos tener las mismas referencias, o intentamos consumir las mismas cosas, y ese patrón hace que también esta adolescencia se alargue. Hay que resolver 4 cosas en la adolescencia. Hay 4 grandes preguntas que van a ser las que vamos a profundizar la semana que viene, pero que conviene ya situarlas ahora para contextualizar todo lo que vamos a hablar. ¿Quién soy? La pregunta sobre la identidad y la realidad personal. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Con quién quiero ser? ¿Y para quién quiero ser? Bueno, resolver esas 4 preguntas coincidirán conmigo que no es una cuestión así de un ratito, ¿eh? Es más, de vez en cuando alguna nos agarra por ahí desprevenido y nos la volvemos a plantear. Por eso uno se siente como dando ese examen final al hablar de la adolescencia, porque algo de uno está metido en todo eso. Y quizá a los papás nos asusta a veces más esta etapa, o nos hace tener más incertidumbre, o nos parece más desafiante, y porque nosotros también andamos, en fin, arrastrando alguna cosilla, resolviendo alguna otra, superando alguna crisis, situando algunas cosas, de repente se nos cae un poco la estantería, hay que volver a armarla, y ahí eso, pues, parece que lo de la infancia y así nos pilla como más seguros, como más... Pero no creen que es así. Miren que aunque aparentemente nos pueda desafiar o asustar un poquito más esto de la adolescencia, el partido se juega, lo dijimos el primer día, entre la gestación y los 5 años. Ahí se juega. Luego se reorienta, se fortalece, se dota de más herramientas, pero bueno, la adolescencia de alguna manera nos hace suspirar un poquito. Vamos a hablar de esto. Cuenta que había un rey en un pequeño reino, un rey de estos de barba canosa y pelo largo, querido por todos porque era justo, era recto y era muy compasivo, y siempre miraba por el bien de sus súbditos y siempre se preocupaba por ellos. Pero este rey era ya muy veterano, muy anciano. Tenía 3 hijos. Un día los llamó y les dijo: su madre y yo hemos compartido con ustedes todo el amor que tenemos, pero el reino no lo podemos compartir, no se puede dividir, y además es chiquito. Tiene que ser uno de ustedes el que me suceda. Sería muy vanidoso por mi parte, dijo el rey, pretender ser yo quien discierna quién es el más capaz. Por eso consulté con el mago que vive en la montaña, un mago muy respetado por todo el pueblo, muy reconocido por todo el pueblo, para que me ayude en ese discernimiento. Y él me pidió que fueran a visitarlo. Por lo tanto, partan ya a la montaña y vayan rápido, que no es correcto hacer esperar a los magos. Allí se fueron los 3 hermanos, subieron a la cueva donde este mago vivía, retirado, dedicado a su meditación, dedicado a esas cosas de magos que ellos se dedican. Y cuando llegaron allá, los recibió y les repartió a cada uno una semilla de un árbol. Y les dijo: tomen esta semilla, es la semilla de un árbol, vayan, plántenla cada uno y háganse cargo. Y vayan rápido, que tampoco es correcto hacer esperar a los árboles. Los 3 hermanos fueron. El primero plantó su semilla en lo alto de una pequeña loma hermosa, junto a un arroyo que discurría por allá abajo de la loma. La plantó, nació el retoño, y él, con una gran dedicación, cada día iba, llenaba con el agua del río un gran balde que tenía y regaba el árbol continuamente con ese agua.
iba protegiendo las raíces y cuando había mucha humedad las cubría con hierba para que no se enfriaran, las cuidaba. Iba dejando que las ramas se desarrollasen frondosamente, haciendo que el árbol cada vez fuese más tupido y más frondoso. Se preocupaba de cuidarlo de la temperatura, de cuidarlo del rocío de la mañana, de cuidarlo cuando venía sequía. Ahí tenía que trabajar mucho más. Tenía que subir más agua del arroyo para dársela. El árbol creció frondoso, gordote él. Claro que ahí debajo, alrededor, no crecía nada porque no podía entrar el sol. Las ramas eran tan grandes que no crecía nada alrededor del árbol. Por eso, cuando pelaba un poco el frío, este hijo tenía que cubrirlo bien con hierbas para que no se enfriara. El segundo lo plantó en otra loma, más lejos del arroyo. Lo fue desde que nació el retoño podando permanentemente para que tuviese la forma perfecta, para que no creciese demasiado, para que sus ramas adquiriesen un tamaño y una forma adecuada. Le puso guías todo alrededor para que creciera bien recto y no se doblara. Podó sus ramas para que no disparasen así libremente, cada una para su lado. El árbol estaba un poco flaquito porque tiraba para arriba y a veces había yemas que las quemaba el sol porque no había suficiente sombra, pero allí crecía, largo. El tercer hijo plantó su árbol en un lugar cerca de donde estaba la cueva del mago. Le puso al comienzo una guía, una estaca, para que el primer retoño creciera derecho, pero enseguida ya lo quitó, para que fuese creciendo un poco desde su estética. Lo regó lo suficiente cuando no llovía. Cuando de repente pasaban unos días sin llover, lo regaba, pero si no lo dejaba. El árbol fue creciendo, entre sus ramas podía entrar el sol, y cuando veía que el sol tenía dificultades, le cortaba algunas ramas para que la luz y el aire pudiese circular. Bueno, así transcurrió esto, y un día llegó un temporal fuerte, que arrasó con viento, con lluvia, y después del temporal, una prolongada sequía. El primer árbol colgaba medio inclinado de la loma porque sus raíces se habían salido de la tierra, porque habían profundizado poco, eran raíces que se expandían muy a lo largo, pero no hacia abajo, porque tenía demasiada agua, porque le venía toda el agua de afuera, y estaba medio caído. El segundo árbol lo arrancó de cuajo el temporal, se lo llevó, no sabe ni dónde está. Y el tercero lucía reflejando sus gotas de agua con los rayos de sol después de la lluvia, porque durante la sequía y durante su crecimiento, al no recibir demasiada agua de afuera, había tenido que ir hundiendo sus raíces buscando el manantial, y cuando vino el viento estaba bien plantado. Vamos a hablar del temporal. ¿Sí? La charla de hoy es del temporal, no es de los árboles. De cuando viene el temporal, ¿qué les pasa a los árboles? Porque la adolescencia es un poco así, el temporal. ¿Ah? Me imagino que ustedes se han dado cuenta que el que lo hizo bien fue el tercero, porque logró el equilibrio entre guía y libertad, entre cuidado y esfuerzo, entre protección y dejar, entre amor y disciplina, vamos, que es de lo que venimos hablando desde el principio de estas charlas. Pero hoy vamos a hablar del temporal, de cuando viene el temporal y se agitan las ramas. ¿Por qué? Porque la adolescencia es como un poco la prueba, ¿no? La prueba de todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora.
se pone a prueba. Entonces, claro, como ese árbol que no ha recibido constantemente todo el agua de afuera, ¿no? Que alguien se ha encargado de traerla, llevarla, y además el agua de ese arroyo, porque otra no sirve, y ha tenido que buscar manantial hacia abajo, ha tenido que ir a buscar el agua, y las raíces se han enganchado fuerte a la tierra, ¿sí? Ese árbol que ha tenido que tolerar una cierta inclemencia del tiempo, un cierto frío. Cuando hablamos de la adolescencia, entramos a hablar de este proceso de búsqueda en esas 4 preguntas y que de alguna manera significa también contradicciones, antinomias. El deseo de creer y la increencia que a veces me invade. El deseo de crecer y la pereza que a veces siento y la desmotivación. El deseo de abrazar y ser abrazado y la necesidad de poner distancia y de tener mi propio espacio. El deseo de ser escuchado y comprendido y la necesidad de que no se metan, de que me dejen tranquilo, de que no me invadan, de que... ¿Sí? Un periodo... como decía aquel que le fue a preguntar a un maestro oriental, siento dentro de mí como 2 perros bravos que pelean constantemente entre ellos, ¿no? El deseo de amar y ser amado, y al mismo tiempo el deseo de ser yo mismo en mi propio mundo, el deseo de crecer y la pereza. Y el problema, lo que me angustia, es que no sé cuál de los 2 va a vencer. Mírenlo desde afuera, ¿no? Lo vemos y decimos, ¿y cuál de los 2 va a vencer? Y el maestro le dijo, aquel al que más alimentes. Bien. Y esa es la opción. ¿Qué es lo que queremos ayudar a alimentar? Para que eso predomine y venda. Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso. Ahora todos quieren ya salir de sexto de bachillerato con la libreta, el auto, y cuando llegan a la empresa tener el puesto de gerente. No hace caso a las autoridades y no tienen el menor respeto por los de mayor edad, no como nosotros que respetábamos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Nuestros hijos hoy son los verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Y le dicen a uno, buenos días, director general. Responden a sus padres y son simplemente malos. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, horrible. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. Antes. La juventud de hoy no sea capaz de mantener nuestra cultura. Esto les suena así como algo que uno puede escuchar por ahí en tertulias, en charlas y conversaciones, o incluso escucharse a sí mismo cuando uno se calienta y decir, esto ya no es lo que era. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. La primera frase es de Sócrates, 470-399 a.C. La segunda de Hesiodo, 720 a.C. La tercera de un sacerdote de 2000 a.C. Y la última está escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad, con más de 4000 años de existencia. Tranquilos, la cosa parece que siempre fue así. O sea, no descuidados, tranquilos. No desentendidos, no, tranquilos.
No ausentes, no, tranquilos. No al margen, no, tranquilos. ¿Por qué? Porque parece ser que en un porcentaje muy alto, casi todos nosotros transitamos la adolescencia y nos terminamos haciendo adultos. ¿Para qué? Para tener hijos adolescentes. Es así la vida. ¿Se acuerdan del primer mensaje? La confianza. Desde la confianza. La seguridad es una construcción desde la confianza, no tanto desde el control. ¿Se acuerdan? Bueno, antes de decir nada de lo que tenemos que hacer o no hacer, vamos a tratar de entender a estos individuos llamados adolescentes, que parece que vienen dando guerra desde el principio del mundo. Sin duda, la adolescencia es una época de cambios, ¿verdad? Hay nuevas tendencias pulsionales, nuevas pulsiones, nuevos reclamos, nuevos estímulos, sin todavía la capacidad suficiente de razonarlas o de afrontarlas con madurez. Es decir, con criterio y con discernimiento. Y ojo, porque si hoy quisiéramos definir de alguna manera un adolescente o una adolescente, yo diría, ante todo y lo primero, es una persona presionada. Presionada. Presionada por los medios de comunicación que la sobreestimulan y la sobreestimulan antes de tiempo, sin tener en cuenta su capacidad de respuesta. Presionada por las expectativas o ansiedades u obsesiones de los papás, que a veces no acompasamos los ritmos. Presionada por el mundo de los iguales, donde uno tiene que ser aceptado y tiene que pertenecer, y no es tan fácil. Es una época de cambios, y dominar los cambios no es fácil. Cuando somos más grandes y nos agarra una época de estas, decimos que es una época de crisis. ¿Sí? Que crisis siempre significa un cierto desorden, pero también crisis significa oportunidad, en griego, y significa crecimiento. ¿Sí? Época de búsqueda de autoafirmación de sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Y quién quiero ser? Me tengo que autoafirmar. Ya no soy el nene ni la nena de papá y de mamá. Y sobre todo cuando estoy arrancando en esto, que no soy el nene ni la nena, pero tampoco soy lo suficientemente grande, porque no llegué, ahí resulta que la autoafirmación se hace más necesaria porque es como un momento de intersticio, no soy lo que era, pero todavía no llego a ser lo que voy a ser. Esto debe ser, como dicen los pediatras, que si nos salieran los dientes cuando somos grandes, no lo aguantaríamos. Eso suelen decir, ¿no? Por eso traen a los niños chiquitos y les duele, que si nos salieran de grandes, si nosotros tuviéramos que pasar ahora esto con 50, pues no lo aguantaríamos, sería devastador. Pero ellos lo pasan. O sea, ven lo que es esa situación, ¿no? Ya no soy lo que era, pero tampoco soy lo que voy a ser. Lo tengo que descubrir, lo tengo que construir, me tienen que ayudar. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Verdad? Eso sí, lo tengo que hacer yo solo. Que no me vengan con la cartilla de cómo se hace, ni con la receta, ni con la hoja de ruta, yo solo. Quiere construirse un mundo por sí solo, hecho todo por él. Y para esto busca amistades, necesita una actitud de cierta rebeldía, la necesita, critica todo. Pero todo esto responde a una necesidad y a un deseo de autoafirmación. Esto es como, ¿vieron esa
violeta africana hermosa que tenemos en casa. Preciosa ella, linda, rebosante, y que un día llega esa estación del año donde empieza a perder las flores, luego empieza a perder las hojas, y luego nos queda un tallito así. Y digo, ¿dónde está mi planta hermosa? Ahí, está ahí, ¿eh? No se fue a ningún sitio. Es esa. Espera la próxima estación y verás cómo empiezan a salir nuevos tallos, unas yemas, y las mismas flores. No otras, las mismas. Quizá con otra tonalidad, quizá un poco más grandes o un poco más pequeñas. Vuelven a salir los valores de casa, los valores de la familia. No es que se le cayeron las hojas a la violeta africana y luego me sale un cactus. No. Vuelve a salir la violeta africana. ¿Sí? Ahora, no hay que caer en la tentación cuando queda el tallito así de empezar a meter el dedo en la tierra a ver si teníamos la planta, porque le empezamos a romper las raíces. Empezamos a complicarla. Hay que esperar. Hay que seguir cuidándola, regándola, colocándola en un buen lugar, en ese sitio que le gusta, ¿sí? Y haciéndole sentir que a pesar sin las flores y así como está, la queremos igual. Época de formación de la personalidad. Se está formando el carácter, se está formando el estilo de la persona, se está formando su modo de ser, sus acentos, sus énfasis, desde lo que es su temperamento, que el temperamento lo tiene desde que nació. Pero se está conformando. Y eso tiene que ver con esa articulación que decíamos la semana pasada de familia, donde recibo mucha información genética, la sociedad y la cultura en la que vivo. Es una época de gran inseguridad personal. Gran. Los cambios se convierten a veces en una obsesión. La obsesión por construir su propio lugar. ¿Con quién quiero ser? ¿Para quién quiero ser? Y esto genera una fuerte incertidumbre ante el futuro de la que quiere salir por sí solo. El futuro. En cierta medida, como un adolescente procesa su adolescencia y procesa esta inseguridad personal, tiene mucho que ver con lo que los adultos que le rodean le comunicamos del futuro. El futuro quizá pasó de ser algo ilusionante, algo entusiasmante, donde uno iba a lograr determinadas cosas, iba a adquirir, a ser una amenaza. A ser algo que genera temor. ¿Qué estamos transmitiendo sobre el futuro? Si en nuestras conversaciones reiteradamente decimos, bueno, si no hay nada que hacer, si ya sabemos, si esto no cambia más, si siempre estamos con lo mismo, si no vale la pena, si uno se parte el lomo, ¿para qué? Para nada. Y toma pálida, y toma pálida, y toma pálida. Entonces, a los chicos les entra lo que se llama el complejo Peter Pan. ¿Sabe qué le pasaba a Peter Pan? Que no quería crecer, porque lo que veía en el horizonte no le gustaba nada. Si nos obsesionamos, nos ponemos agresivos, no transmitimos confianza. El futuro, que es el referente desde que se elabora y se construye la seguridad personal, tiene mucho que ver con lo que transmitimos. Vamos a poner atención a las cosas que decimos cuando nos sentimos mal o en esos momentos. Pongamos atención. Transmitamos una imagen ilusionante del futuro personal y del futuro del mundo. Una imagen de que se pueden cosas, una imagen de que vale la pena, una imagen de que ahí va a haber encuentros, realizaciones, logros.
Claro, en este momento de inseguridad